En la última clase estuvimos viendo aquí, ahí está, las interpretaciones de al final todo Israel será salvo. Del capítulo 2 en adelante del libro de Romanos ya dejaba de presentar el cuerpo doctrinario o lo que el apóstol Pablo creía acerca del cristianismo. Hay un compendio de lo que él creía, con la finalidad de que goce de buena recepción cuando llega a Roma. Por eso es que expone la doctrina de una manera muy ordenada. Pero después del capítulo 16, perdón, el capítulo 12, la misma información de lo que había indicado anteriormente, esa misma doctrina ahora lo lleva a la práctica. Y uno de los temas prácticos que menciona el apóstol Pablo acá es que debemos presentarnos a nosotros como sacrificio vivo. Y el apóstol Pablo le ruega a los cristianos que se encuentran en Roma que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, no amoldarse al mundo actual, no tener un concepto de sí mismo de lo que debe tener. Presenta también los dones espirituales, estos son interdependientes, se necesitan los unos a los otros. Se deben ejercer los dones espirituales para beneficio de la unidad del cuerpo de Cristo. La lista que ofrece el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, verso del 3 al verso 8, son el don de profecía, de prestar servicio, de enseñar, animar, el de socorrer, ayudar a los necesitados, dirigir o mostrar compasión. Por lo tanto, en esta lista que da el apóstol Pablo, no pretende ser exhaustiva como en ninguna otra de las listas que mencionan los dones espirituales y ministeriales. Acá hay una mezcla de dones ministeriales y dones espirituales. Los dones espirituales son la profecía, lengua, discernimiento de espíritu, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, milagros, sanidad, de fe. Y acá está la profecía, pero también presenta otros dones que están clasificados como el don de servicio, el que preside, el que anima, el que exhorta, el que reparte, el que hace misericordia. Por lo tanto, mezclan el apóstol o menciona los dones que se ha clasificado posteriormente entre dones ministeriales y dones espirituales. Menciona algunos dones que la iglesia lleva a cabo. Pero ninguna de estas listas el apóstol pretende ser exhaustivo o especificar y clasificar y enlistar todos los dones, sino lo que él determina conveniente indicarlo en ese momento. Lo menciono y lo recuerdo para no confundirnos con respecto a un nuevo movimiento del neopentecostalismo cuando habla acerca del ministerio quíntuple. Ya no es, y no solamente está limitado al gobierno quíntuple, sino al ministerio quíntuple, cuya máxima autoridad es el apóstol, después viene el profeta, el evangelista, pastor y maestro. Es una lista que menciona el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 11 al 12, pero como ocurre acá con Romanos capítulo 12, no pretende tampoco él, capítulo 12, verso del 3 al verso 8, tampoco allá en Efesios pretende ser exhaustivo, presenta algunos nada más. Y después en Corintios va a presentar otros dones espirituales. En ninguna de las listas los dones se repiten o se encuentran en todas las listas. Ahí se concluye entonces el apóstol Pablo los presenta nada más, de acuerdo a lo que recordaba, no sé cómo podríamos indicarlo ahí, lo que el Espíritu de Dios quiso que quedara registrado ahí. Pero no podemos llegar a una conclusión de que existe un ministerio quíntuple. Por eso las asambleas de Dios se pronunciaron al respecto y dijeron, nosotros no creemos en el ministerio quíntuple, más bien en el ministerio múltiple. No estamos limitados a lo que dice Efesios, sino a lo que dice Romanos, capítulo 12, verso del 3 al 8, lo que dice Corintios también acerca de los dones espirituales y dones ministeriales. Y me parece mucho que es más consecuente con el relato bíblico lo que determinó las asambleas de Dios, americana por lo menos, en los Estados Unidos acerca de una declaración oficial de las asambleas de Dios. Porque bueno, las asambleas de Dios son
una iglesia seria y tiene una universidad, tiene escritores, tiene teólogos eh, y seminaristas, todos ellos se pronunciaron y presentaron una declaración oficial para responder al ministerio quíntuple, al gobierno quíntuple. Nosotros no creemos en el ministerio quíntuple, sino en el ministerio múltiple. Y es la misma que personalmente estoy de acuerdo también, porque el otro del ministerio quíntuple es muy reducido, es muy reduccionista, simplista, reduccionista por el simple hecho de que se limita a forjar el gobierno quíntuple en un solo verso bíblico, sin considerar el resto de las Sagradas Escrituras. Y uno de los principios o de las reglas de interpretación bíblica es que nunca se debe forjar una doctrina en base a un pasaje bíblico, sino en el contexto general de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que vimos la semana anterior. Y también las relaciones con todos, las características del amor cristiano. También estuvimos viendo qué es lo que era el amor. No es sentimental, no se basa en los sentimientos, las emociones, sino que es algo práctico. Es llevar a hacer todo lo posible, hacer todos los esfuerzos. En los esfuerzos es sacrificial, es decir, hacer todos los esfuerzos, todo el empeño, todo el sacrificio para procurar la estabilidad integral de la otra persona. Eso es el amor ágape, lo que nos indica las Sagradas Escrituras. Y este amor debe ser sincero, aborrece el mal, fraternal, respetuoso. Las virtudes cristianas que debe desarrollar el creyente, el diligente, ferviente en el espíritu, alegrarse en la esperanza, mostrar paciencia en el sufrimiento, perseverar en la oración, ayudar al hermano necesitado y practicar la hospitalidad. Bendecir a los que los persigan, empatizar, vivir en armonía, no ser arrogante, procurar hacer lo bueno delante de todo el mundo, vivir en paz con todos y depende de nosotros, no ser vengativo, en ser el mal con el bien. Recomendaciones absolutamente prácticas, los que comentaba el apóstol Pablo en esta parte del libro de Romanos. Ahora vamos a comenzar a trabajar con la clase número 11 entonces de, del libro de Romanos y después escuchamos la predicación y rendimos el examen. Ahí se ve la pantalla completa, ¿verdad? Perfecto. Sí, hermano. Excelente. Muy bien. Vamos a trabajar inmediatamente esta sección de las Sagradas Escrituras. Seguimos con las recomendaciones prácticas del apóstol Pablo. Estamos en el Romano capítulo 13 ahora. En Romanos capítulo 13 nos dice el apóstol Pablo en esta sección, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios resiste, y los que resisten acarrea condenación para sí mismo. En esta sección continúa el apóstol Pablo con las aplicaciones prácticas, presenta las obligaciones, la conducta del hombre que ha sido justificado, o los seres humanos que han sido justificados delante de Dios. ¿Cuáles son las obligaciones del creyente con respecto al Estado? Muy importante esta parte, las obligaciones del creyente respecto al Estado. Sujetarse a todas las autoridades públicas. Lo dice del verso 1 al verso 2 y también lo menciona el verso 5, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Esos son los principios primero que menciona el apóstol Pablo. La sujeción a las autoridades que presenta Pablo son dos, por las razones. Una de ellas es por el temor a caer bajo el castigo de la ira de Dios y por ser obediente a la voluntad de Dios. Dos razones entonces, para no caer bajo la ira de Dios y para ser obediente a la voluntad de Dios. Las autoridades públicas, desde el emperador hasta los gobernantes del menor rango, recibían su nombramiento y derecho de gobernar de parte de Dios. Es el pensamiento del apóstol Pablo en esa época. Y el pensamiento de todos los creyentes, el pensamiento cristiano en su totalidad. Someterse a todas las autoridades.
desde el gobernante menor, rango, todos han sido puestos por Dios. Era por su providencia, es decir, ¿qué significa la providencia? La providencia es la guía, es la acción de Dios en los acontecimientos históricos. Dios conduce, guía, supervisa, controla todos los acontecimientos que suceden en la humanidad con la finalidad de llevarlo a su cumplimiento. Esa es la idea de la providencia. Y su voluntad, que ellos habían sido nombrados para mantener el orden, es el propósito, mantener el orden y promover la buena conducta. Mantener el orden, procurar la buena conducta. Y como ocurre, como en todas las sociedades, hay personas que se dejan controlar y no tienen ninguna restricción en cuanto a lo que su naturaleza pecaminosa le insta. Siempre van a haber personas, todos somos pecadores, sí es verdad, todos somos pecadores, tenemos la naturaleza pecaminosa, pero hay algunos que le dan rienda suelta a todos los vicios y que hacen mal al resto de manera extralimitada que no todos los seres pecadores llevan a cabo. Crimen, delitos, me refiero. En ese sentido, el Estado también debe castigar la maldad, ponerle un freno, un límite, un obstáculo, un cerco, para que la maldad del ser humano no se desate en perjuicio de otro o en su misma autodestrucción o de la sociedad en general. Esas son las responsabilidades del Estado. Han sido puestas por Dios con la finalidad de promover el orden, que exista un orden en el país y promover la buena conducta de las personas que están dentro de esta sociedad y la responsabilidad que tiene el Estado de castigar en esa época con la cárcel o con la muerte. No en vano lleva, el juez lleva la espada, es decir, se castigaba con la muerte a aquellos que eran muy peligrosos para otras personas. Siempre han estado estas personas que realmente, por motivaciones políticas o religiosas, llevan el crimen y el asesinato hasta sus últimos extremos para establecer sus propias creencias. Y el Estado está allí para evitar que estas personas cometan terribles crímenes hacia el resto de sus congéneros o su prójimo. El apóstol Pablo no está demandando una obediencia, sin embargo, absoluta. Cuando dice sométase todo a las autoridades, no es una sumisión, una sujeción absoluta y ciega. No, no se refiere a eso, sino solo en el caso en que un gobernador no esté en conflicto con la autoridad de Dios. Y ese gobernador cumple su deber de preservar el orden, dar aprobación a la buena conducta y de castigar el mal. Pablo sabía como judío la historia de Daniel y también de sus compañeros, porque era judío, rabino judío. Sabía muy bien que habían personas en el Antiguo Testamento que eran judíos que no obedecieron absolutamente a todas las demandas de parte de la autoridad civil o de parte de la autoridad de un Estado. Me refiero al gran imperio babilónico, cuando le mandaron a adorar a la estatua de oro. Ellos se negaron. Cuando exista una riña, un conflicto entre el Estado con la Biblia, entonces ahí sí se debe obedecer a Dios antes que a los hombres, en ese caso solamente. Es lo que hicieron también los apóstoles del Señor Jesucristo cuando las autoridades religiosas del Sanedrín le prohibieron predicar en el nombre de Jesucristo y la doctrina de la resurrección. Ellos dijeron es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Las parteras en Egipto. La orden del faraón fue que debían matar a todos los niños que salieran de la matriz de las mujeres judías. Y ellas desobedecieron y mintieron. Y Dios la recompensó en no cumplir ese mandato del genocidio contra el pueblo judío. Y así hay más órdenes todavía de personas que ponen en la obediencia cuando está reñida, cuando hay un conflicto, a Dios antes que las autoridades políticas. La iglesia cristiana en 300 años,
300 años desobedeció al emperador y al imperio romano. No en todos los sentidos, sino que desobedeció en un aspecto del mandato de la religión o del imperio romano, que tenía que ver con temas religiosos, adorar al emperador, quemarle incienso o llevarle a cabo un sacrificio. No lo hicieron los cristianos. Ahí desobedecieron, porque estaba reñido, había un conflicto entre el mandato de Dios y el mandato de los hombres. En ese sentido, no, esta sujeción no es absoluta, sino que está limitada cuando está en conflicto con los mandamientos de Dios. Hacer lo bueno para obtener aprobación de parte de la autoridad, esa es la otra obligación de los cristianos. Hacer lo bueno, bueno, siempre es característica de los creyentes hacer buenas obras para glorificar a Dios. Dar a cada uno lo que le corresponde también. Aquí están los impuestos, las contribuciones. No solamente el impuesto y las contribuciones, también el respeto y el honor que se merecen. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra y honra. Esas son las responsabilidades que nos indica esta porción de las Sagradas Escrituras con respecto a nuestra responsabilidad con el Estado. En el verso 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pues si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El término aquí, el que lleva, no en vano lleva la espada, se refiere que a la autoridad civil se le ha dado la responsabilidad, en el contexto en el cual nos encontramos en Romanos siglo I, de la pena de muerte, que ya está abolida acá en el país. En el verso 4 la palabra para siervo que emplea el apóstol Pablo es dicanios, o diáconos. Es el vocablo que se utiliza acá en el verso 4. En el verso 6 se va a utilizar otra palabra. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atiende continuamente a estos mismos. Se está refiriendo a los funcionarios públicos. Primero dice que son diáconos. Diácono es una persona que sirve. Pero después se utiliza otro vocablo que es leiturgoi. Ese vocablo leiturgoi tiene connotaciones religiosas. Se usa para referirse a los ángeles, a los espíritus ministradores, a los sacerdotes. Se utiliza también para referirse a Jesucristo en su oficio sacerdotal y como mediador. Entonces, el hecho de esta palabra leiturgoi para referirse a las autoridades públicas es como si estuviesen llevando a cabo un mismo servicio a Dios como los ángeles, como los sacerdotes o como Cristo mismo en un sentido religioso. Por el uso de esa palabra. No son creyentes algunos, en esta época del siglo I son paganos, no son cristianos. Y si lo contextualizamos a la época nuestra, algunos son ateos, son agnósticos, pero el vocablo que se utiliza acá para referirse a la autoridad que tienen, a la responsabilidad de estar en el poder político, es el término religioso. En ese sentido, la Biblia ve este servicio un servicio religioso, porque el mismo vocablo que se utiliza para referirse a los ángeles, a los sacerdotes o a Cristo mismo. En este sentido, por la palabra que se utiliza que tiene connotaciones religiosas, se desprende la cosmovisión bíblica y la cosmovisión del Medio Oriente y la cosmovisión del judío cristiano. En el cristianismo no existe esta separación entre lo religioso y lo político, o entre lo religioso, lo espiritual, lo social, lo cultural, nacional. Todo está estrechamente relacionado y todo es un servicio religioso, servicio espiritual a Dios. Y en este caso, en el de las autoridades políticas, que si no son creyentes, son servidores de Dios, es como si estuviesen sirviendo, eh, bueno, están sirviendo a Dios como si estuviesen pastoreando, o estuviesen haciendo misiones, o estuviesen escribiendo, realizando exégesis bíblica. No hay ninguna diferencia acá. Acá está en el poder y el otro es intraeclesiástico, por decirlo de alguna manera.
Porque el mismo vocablo, leitor goy, términos netamente religiosos. El otro diácono es servir, servir en un sentido más amplio. Pero esa palabra es interesante analizarla, leitor goy. ¿Cuál es la diferencia entonces de los que sirven a Dios? Porque los que sirven en el Estado son funcionarios públicos y llevan a cabo un servicio religioso, por el uso del término religioso que le emplea el apóstol Pablo en la Liturgia. ¿Cuál es la diferencia entonces con los demás? Con los que sirven en la iglesia, con todos los cristianos, que predican, que evangelizan, que hacen evangelismo discipulado, de todas las actividades que nosotros realizamos en la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si son incrédulos, por ejemplo, acá son paganos, es que le sirven a Dios inconscientemente. Y los creyentes servimos a Dios conscientemente. Ahí está la diferencia. Ellos sirven a Dios como si fuesen un títere, por decirlo de alguna manera, porque nadie sirve a Dios sin el libre albedrío, sino que Dios, utilizando el libre albedrío, le sirven a Él. En cambio, nosotros le servimos voluntariamente y conscientemente. La otra diferencia es que todo lo que ellos hicieron no tendrá ninguna recompensa. En cambio, lo que hicieron los creyentes sí tendrán recompensa. Entre tanto, hayan actuado con buenas intenciones, no con malas intenciones, porque también dentro del mundo cristiano se puede actuar y servir a Dios con malas o con motivaciones indignas, no malas intenciones, sino con motivaciones indignas. ¿A qué motivaciones indignas me refiero? Por fama, por vanagloria, por ser popular, para subirse el ego, porque algunos pueden ser que tengan problemas de autoestima. ¿Y dónde van a conseguir superar esa autoestima? Con la aprobación, con el cariño de aquellos que escuchan sus extraordinarios exposiciones sermonarias, pueden ser, o sus sermones, o escritura, o canción, lo que sea. El- hay muchas razones por las cuales pueden servir a Dios indignas. Pero el apóstol Pablo lo dice en Corintios. Algunos por vanagloria, otros por competencia, y algunos de buena voluntad, por competencia, increíble, por competir. ¿Quién es el que canta más bonito? ¿O tiene la iglesia más grande? ¿O quién escribe mejor? ¿Quién es el más famoso? ¿Quiénes venden más discos? ¿Quién escribe más libros? ¿Quién es lo más puro en cuanto a doctrina? ¿Quién es el más histórico, el más antiguo? Aquí caen todos, caen todo a este saco del orgullo eclesiástico, ¿ah? Porque los ortodoxos son muy orgullosos y tienen, tienen razón en ese sentido cuando dicen nosotros llevamos 2000 años y nunca nos hemos dividido de nadie. Y el que nos, no, quien, los que nos evangelizaron a nosotros y los que nos establecieron como iglesia fue Pedro y fue Pablo, y nosotros fuimos los primeros en ser llamados cristianos, ya no te voy a decir, por ejemplo, ellos pueden decir eso. Pero se nota este orgullo eclesiástico o denominacional o confesional en todas partes, están en todo. Y ahí el Señor va a determinar en el juicio, en el tribunal de Cristo, con qué finalidad se sirvió al Señor. Esa es la diferencia entre los que sirven a Dios en las esferas públicas y los que sirven a Dios en las esferas eclesiásticas. ¿Qué más? Dice el apóstol Pablo, propósito del Estado, establecido por Dios para castigar al malhechor, de uno de los propósitos del Estado, infundir temor a la persona que ha sido malvada y servir a Dios. Ahí se emplean estos dos términos, diáconos, perdón, diáconos, y el otro es leiturgoi, que tiene que ver con notaciones que son religiosas. El amar es el deber supremo de los creyentes, el verso 8 en adelante. No debéis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque el centro de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Es el centro de la ley. Es el deber supremo de todos los creyentes. Nunca debemos olvidarnos esto de el deber nuestro, lo distintivo nuestro, la marca nuestra y la razón por la cual vamos a ser conocidos y también el grado de cristiandad nuestra, el grado de cristiandad. No es la confesión, la denominación a la cual pertenezco o la doctrina a la cual adscribo,
si es más pura o no, o más bíblica o no, porque hay competencia dentro de nuestras iglesias, por eso que existen varias denominaciones cristianas. No, no está en la tradición, en la historia que tenemos, sino que lo distintivo nuestro es la capacidad, la intensidad en que expresamos el amor al prójimo. Ahí está lo distintivo de los creyentes. Y esa es la deuda nuestra. Y debemos tenerlo sumamente claro eso, que el Señor nos ayude a todos nosotros, que tenga misericordia de nosotros, porque es nuestra deuda que nunca vamos a poder pagar, porque nunca vamos a amar lo suficiente a nuestro prójimo y a Dios también. Esa es nuestra gran deuda que vamos a tener. Y es nuestro máximo deber también, más que cualquier otra cosa, si cantamos bonito, no, si el ministerio que tengamos, no. El, el amor, la capacidad y la intensidad, el fervor de nuestro amor expresado al prójimo. El amor, recuerda que no es un sentimiento, sino que son acciones concretas para ayudar, beneficiar y procurar la integridad, la estabilidad integral del otro. Eso es el amor. Por eso que nunca vamos a cumplir esa deuda hacia el prójimo, hacia Dios y hacia el prójimo. La única deuda que debe tener el creyente es el amar al prójimo. Esa es la deuda. No debáis a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Eh, Eso es muy, muy complejo porque estamos sujetos bajo la naturaleza pecaminosa. Y el egoísmo también, el egocentrismo nuestro, no, nos, nos interrumpe poder amar al resto. Porque pensamos siempre en nosotros mismos, nuestra integridad, y nos ofendemos rápidamente cuando alguien habla mal de nosotros, o nos critica, o nos hace algo. Nos sentimos muy mal porque estamos centrados en nosotros mismos. Desde muy pequeñito, esa idea, ese egocentrismo está presente en nosotros. Por eso es que es complejo, muy difícil pero no hay cómo escabullirse, no hay cómo evadirlo. Es la suprema responsabilidad nuestra y es lo distintivo nuestro, el amor. Somos más creyentes, o más cristianos, o más intensamente cristianos, entre tanto más capacidad de amar tengamos hacia el prójimo. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, nos dice el verso 9 y el verso 10. Los predicadores que trabajan este tema del amor, dicen que, bueno, fuimos hechos para eso, para amar. Los psiquiatras, yo recuerdo un libro que me hicieron leer en Fatela, se llama Víctor Frank. Víctor Frank fue un judío que estuvo en Auschwitz, fue torturado por los nazis. Él escribió el libro, el libro es El hombre en busca de sentido. Muy hermoso ese libro. Yo quedé maravillado con ese libro realmente. Dice, él es judío, no es cristiano, pero dice lo mismo que el Cristo enseñó, que el ser humano experimenta la mayor gratificación, la máxima realización personal consigo mismo, la mayor felicidad, cuando éste se ha entregado por entero al servicio del prójimo o de los otros. Eso dice Víctor Frank. Es un judío, no tiene influencia cristiana, pero lo mismo que hizo y enseñó nuestro Señor Jesucristo. Nos enseñó a amar. Nos enseñó a amar porque allí se encuentra la mayor felicidad y realización, porque fuimos hechos para eso, para entregarnos completo en amor. Eso es lo que nos enseñan estos autores. Víctor Frank se llama. Está esos libros impresos, ¿ah? Eh, Está en algunas librerías, la Antártica, lo pueden encontrar en la Feria Chilena del Libro también. Si tienen la oportunidad de comprarse ese libro, lo recomiendo mucho porque él dice que para solucionar los problemas de los seres humanos eh, y ayudar a las personas que están con crisis emocionales, dice él,
le ayuda a buscar el sentido. Por eso el libro, El hombre en busca de sentido. Y el método terapéutico que él utiliza se llama logoterapia. Él inventó o forjó esa terapia eh, con- psicológica desde esa perspectiva. Le ayuda a buscar a las personas el sentido para ser felices. En el que más nos dice el verso 13 al verso 14, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas con las armas de la luz. La urgencia de la hora presente es lo que nos transmite esta sección del verso bíblico, esta parte. Dejar a un lado las obras de las tinieblas. Las tinieblas siempre se utiliza como una metáfora para referirse a la ignorancia espiritual, al pecado y a la muerte. En ese sentido se utiliza esta metáfora. Acá está hablando del pecado y lista los pecados también. Las orgías, glotonería, dice la Reina Valera 60, banquete, dice la Dios habla hoy, parrandas, lo traduce la PDT, la PDT me equivoqué, no es TPT, sino es la palabra de Dios para todos, de la PDT. Las parrandas, parece que es más como mexicana esa traducción de la PDT, ¿eh? Parrandas. Porque más para el sur, aquí en Chile no se le conoce como banquete, glotonería, orgías. Muy difícil traducirlo, otros lo traducen como orgías, pero tiene que ver con fiestas, que donde se come, bebe de manera excesiva, con borracheras. Esto no, aquí parece que el apóstol Pablo ya no se está refiriendo a los judíos, porque los judíos no tenían este problema. Los gentiles sí, los gentiles sí que tenían este problema. Lo más probable que aquí se refiere y está apuntando el apóstol Pablo a los gentiles que se hicieron cristianos allá en Roma, no a los judíos específicamente aquí, por lo menos en este pasaje en particular, porque va cambiando, en algunas partes menciona los pecados de los gentiles y en otras secciones los pecados de los judíos. Acá se refiere a este pecado que no es propio de los judíos de andar borrachos. Y inmoralidad sexual, los judíos no tienen este problema también. Pueden que lo tengan, pero no en el mismo sentido como lo tienen los romanos, los latinos, los griegos. Ellos no hay ningún límite. Tampoco es judío, los judíos eran muy estrictos, por eso que las mujeres de la aristocracia romanas y griegas iban a las sinagogas, porque allí se enseñaba la castidad, pero en las otras religiones no existía esta enseñanza de la castidad. Libertinaje, también otro de los pecados, disensiones y las envidias. Si bien las tinieblas indican torpeza, depravación y desesperanza espiritual, la luz ciertamente manifiesta aprendizaje, amor, alegría, gozo inexpresable, lleno de gloria, aunque en el contexto presente el énfasis recae en el amor. Y el comentario que da William Hendrickson en esta sección. Un creyente no debe hacer acepción o hacer provisión para satisfacer los deseos de los apremios de su naturaleza pecaminosa. Es cierto, habrá tentaciones, puesto que el creyente todavía sigue bajo esta naturaleza pecaminosa, transformándose, sin embargo, en una persona santa. Ya es santo, está creciendo en la santidad, pero sigue siendo pecador. Pero sí es realmente un hijo de Dios y aprenderá a controlar, a dominar cada vez más. Esto es muy importante lo que nos comentan los comentaristas bíblicos. Estoy citando acá a Hendrickson. Cada vez más aprenderá a controlar y a dominar las incitaciones que hay en el ámbito del placer, las apetencias desordenadas para la satisfacción de apetitos físicos, el poder, el anhelo de brillar y ser dominante, las posesiones, el apetito incontrolado por las posesiones materiales, por el prestigio que le acompaña. Con Cristo como Señor, la victoria está segura, el comentario que da William Hendrickson sobre el poder que tiene el creyente de controlarse, de tener dominio propio, porque es parte del dones o el don perdón, fruto del espíritu, el dominio propio.
Pero no solamente dejar de lado las obras de las tinieblas, sino también no es dejar de hacer algo, sino hacer algo más. Ahora está diciendo ponerse la armadura de Dios. Ante la urgencia de la hora presente, el creyente debe dejar las obras de las tinieblas, pero ponerse la armadura de Dios. ¿En qué consiste la armadura de Dios? También en el sentido metafórico. Vivir decentemente, lo describe el verso 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contienda y envidia. Y revestirse del Señor Jesucristo, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esa es la recomendación que da el apóstol Pablo. Revestirse del Señor Jesucristo, o ser transformado a la imagen de Jesús de Nazaret. Eso lo dice el verso 13, capítulo 13, perdón. Ahora, con respecto a esta parte de los fuertes y los débiles. Recibid al débil la fe, pero no para contender sobre las opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, como come de legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno para que su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme? Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso de día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come el que come para el Señor come, porque la gracia de Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Aquí está en el capítulo 14, habla de las responsabilidades mutuas entre el débil en la fe y el fuerte en la fe. ¿A qué se refieren? ¿Quiénes son estos débiles y quiénes son estos fuertes? Se han ofrecido 6 explicaciones para referirse a quiénes son estos débiles y quiénes son los fuertes. 6 explicaciones. Algunos dicen que los débiles eran principalmente cristianos, gentiles que se abstenían de la carne y tal vez no bebían vino, sobre todo cierto día de ayuno. ¿Y por qué? Porque estaban influidos bajo la religión pagana todavía. Esa es la primera explicación. La segunda explicación: los débiles eran cristianos, quizá tanto judíos como gentiles, que practicaban un estilo de vida ascético por razones que no podemos determinar. Es decir, asceta es dejar de vivir una vida intensa en cuanto a la oración, el ayuno, la meditación, contemplación, vivir apartado de la sociedad pecaminosa. Eso es el ascetismo. Pero no, las razones no se sabe. La otra explicación, la tercera explicación: ¿quiénes son los débiles? Eran sobre todo judíos cristianos que observaban ciertas prácticas derivadas de la ley mosaica, producto de su preocupación por ser justo ante Dios. Podría ser esa, pero no hay seguridad. Esto lo está listando Douglas Moo en su libro, el comentario de los romanos. Otra explicación: los débiles eran principalmente judíos cristianos que seguían un programa ascético, sectario, como forma de expresar su piedad. Este programa pudo haber sido el producto de tendencias sincretistas. Por lo tanto, estos grupos no son cristianos, sino que son parte de una secta entonces, que está ahí viviendo juntamente con los cristianos. La otra explicación: los débiles eran principalmente judíos cristianos, que al igual que algunos corintios, creían que era malo comer carne de la que se vendía en el mercado, ya que probablemente estarían contaminadas por la idolatría. A eso se acerca un poco más, porque no, dice que se deben respetar mutuamente. Y no podría ser una secta porque la secta no puede convivir con los cristianos. Si fuese una secta, un movimiento sincretista, el apóstol Pablo lo condenaría. Le diría: expulsen a esas personas de ahí. O entreguen a Satanás, como ocurrió en otras partes. Pero aquí dice que deben tolerarse, deben respetarse mutuamente, deben no condenarse. También dice que deben abandonar su libertad para no hacer caer al hermano más débil, lo dice en otra parte del en Corintio. Pero acá dice que deben respetarse, no menospreciarse. Probablemente sea estos grupos que pensaban que era malo, tenían el mismo problema de los corintios entonces, si es así.
La última explicación que se da es que los débiles eran principalmente judíos cristianos que se abstenían de ciertos tipos de alimentos y observaban determinados días en su deseo de continuar siendo fieles a la ley de Moisés. También puede ser posible estas dos últimas explicaciones que se dan. Otros autores dicen que en este pasaje vemos que el que tiene mayor responsabilidad es el que es más fuerte. El que es más fuerte, ¿a quién me refiero? El más fuerte. El más fuerte, el que tiene criterios más amplios, el que es más maduro, el que no tiene tanto problemas en cuanto a ensuciar su conciencia, porque tiene un conocimiento de Dios más fuerte, lleva más tiempo en la comprensión cristiana, ya ha sido iniciado en el cristianismo, comprende bien el cristianismo, sabe cuáles son algunos pecados y otros que no encierra un compromiso con el pecado. En cambio, el débil todavía tiene ese problema de qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado. Todavía tiene ese problema, por eso su conciencia se mancha, por algunas conductas que no compromete un acto de pecado. Es decir, los que tienen el criterio más amplio, esos son los fuertes. Pero el que tiene criterio más amplio, el más maduro espiritualmente, el que más maduro espiritualmente, el que lleva más tiempo en el cristianismo, por decirlo de alguna manera, para que se entienda de alguna manera, o el que comprende bien el Evangelio, que ya ha pasado por debilidades, problemas, conflictos y sigue perseverando en el cristianismo, es el más fuerte. Él tiene mayor responsabilidades que el débil, lo que se puede extraer de este pasaje. La responsabilidad del fuerte es recibir al débil, pero no para entrar en discusiones. Es decir, se debe recibir al débil, pero no se debe discutir con el débil. No se debe menospreciar tampoco al débil, lo dicen los versos 3 y el verso 10. No se debe entrar en discusión, no se debe despreciar. Porque si es fuerte ahora, en algún momento fue débil. Y si él está en, en esa situación de fuerte actualmente, se debe al tiempo y a las pruebas que ha sufrido, ha soportado, a los conflictos que ha superado. En cambio, el débil todavía está recién comenzando a experimentar la fe cristiana. Por lo tanto, le falta algunos tiempos más para lo más probable volverse más fuerte. Por eso no debe menospreciar al débil, porque el fuerte también lo fue en algún momento. Debe empatizar entonces con él. No poner tropiezo al hermano renunciando a nuestra libertad cristiana. Eso lo dice el verso 3 al verso 18. Así que ya no juzguemos más a los que usan unos a otros, sino más bien decir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé, confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, porque eso es lo que regula al cristiano, el amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí está diciendo el apóstol Pablo, sí, hay una comida que no se sabe a qué comida se refiere, si puede ser una comida que no es pura desde la perspectiva de la ley judía, o una comida que ha sido ofrecida a los ídolos. El cristiano fuerte sabe que no hay nada puro ahora, se puede comer de todo. Y si fue sacrificado a un ídolo, bueno, el ídolo no existe, por lo tanto, si yo como esta comida no voy a tener ninguna comunión con el ídolo. Pero el débil no tiene ese conocimiento. Por lo tanto, para no afectar al hermano más débil, el que es más fuerte, no va a comer nada. Va a dejar de comer carne entonces, para no afectar la conciencia del hermano más débil. Si lo contextualizamos ahora, el apóstol Pablo dice a Timoteo, toma un poco de vino por tus enfermedades estomacales. Está diciendo, toma, que debe tomar vino. El emborracharse, sí, eso es pecado. Pero si alguien puede decir, tengo libertad para beber una copa, un vaso de vino. Tengo libertad.
Pero si un hermano piensa que eso es un pecado, y si el hermano era borracho antes, los borrachos cuando se recuperan no pueden volver a beber ni una gota más, nunca más. Y si alguien toma vino, una botella de vino, lo ve en su mesa, en su casa, o bebiendo en un restaurante una copa de vino, y hace caer al hermano más débil, entonces el hermano que es mayor, es más fuerte en la fe, debe renunciar a ese derecho y no beber nunca más en ninguna parte. O el fútbol, por ejemplo, ya, si cree a alguien que el fútbol está malo, le va a afectar espiritualmente a un hermano más, o le afecta a él. Y otro no tiene problema, puede jugar a la pelota sin ningún problema porque sabe que no involucra nada de pecado ahí. Pero si le afecta a uno, a un miembro de la iglesia, le afecta el ver jugando al fútbol a alguien, entonces va a renunciar también a, a jugar fútbol. Por ejemplo, son algunos ejemplos que podría, no sé si ustedes podrían dar otro ejemplo, mis hermanas, mi doctora Isenia, de a qué podríamos renunciar nosotros para no afectar la conciencia de un hermano más débil. Aparte del fútbol o de, de un vaso de alcohol, por ejemplo. Podría ser también los lugares donde vamos a comer. Puede Porque ser, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, todos tienen, algunas son como bar, tipo bar, igual sirven comida, pero no sé dónde. perfecto, muy bien, sí, exactamente. No sé qué otra cosa podríamos nosotros renunciar para no hacer caer a un hermano más débil. Si alguien tiene más otro ejemplo. Estoy pensando, pero podría ser, no sé, joya. Me imagino, no, no se me viene nada. Muy bien. No, tiene toda la razón, hermana Danay, porque en algunas iglesias se enseña de no usar aro, por ejemplo, o maquillarse. Me acuerdo una hermana, sí, una hermana. Yo no la vi personalmente, pero me dijeron que pensaba que la consagración, la santidad tenía que ver con no maquillarse. Y no a sacarse, depilarse tampoco el rostro. Por lo tanto, se veían un poco algunos, algunos bigotes. Yo no lo que la vi, pero me contaron, yo no sé, ahora me pareció verdad o no. Sí, sí, buen ejemplo como ese. De las joyas, por ejemplo, sí, para no hacer caer un hermano más débil. A una hermana en ese caso sería, a una hermana más débil. Pero eso ya parece que se ha superado, no, ya no hay problema. Aunque sí hay algunas iglesias que son pequeñas y son algunos ministerios, yo sé que tienen conflicto en ese tema de maquillarse, del aro igual. Muy bien, esos son algunos ejemplos. La responsabilidad mayor está en el más fuerte entonces, el que tiene criterio más amplio, el maduro espiritual. Debe renunciar a sus derechos para no hacer caer al hermano más débil. ¿Qué más? El verso 20 el 21, ¿qué más dice el verso 21? No destruye la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Clarito, clarito hay el tema de beber vino. Si alguien, o la carne o vino. Si alguien se debilita por ese tema, es mejor no comer ninguna carne. Aquí parece que se refiere, si lo pensamos como cristianos judíos al que alude a los débiles, entonces el comer carne de cerdo, ¿qué más? Carne de caballo, por ejemplo. Muy buena la carne de caballo, ¿eh? Lo más sano también que hay. Entonces, no debían comer cerdo, carne de caballo, por ejemplo, porque no son comidas cocheras. ¿Sí, mi doctora dice? Levantó la mano. Mi hermano Pablo también, quizás poder entender también la cultura en la que vivimos, porque no todas las culturas actúan de la misma forma. Por ejemplo, el tema del vino, siempre, obviamente nosotros como hijos de Dios debemos entender de que Chile es un país que se ha caracterizado por ser
borrachos. Esa es la palabra, la verdad. Hay pueblos donde en cada esquina hay una cantina, pero no así en otros países donde el vino es muy mesurado y, por ejemplo, se lo toman un poco después de comer, pero está arraigado en su cultura. Sí, sí, No lo usan correcto. como para emborracharse ni embriagarse. O para la cocina también, porque las dueñas de casa de repente hay recetas, ¿cierto? El mismo postre de sémola con salsa de vino, que es tan rico. Mm, Hay que saberlo preparar, obviamente, pero también está eso muy metido en la mente de las personas. Y ah, ok, tiene que ver mucho también con la cultura en la que vivimos también. Entender perfecto. esas raíces. Sí, correcto, correcto. Hay que contextualizarse, no ofender a alguien, no ofender a nadie, no hacer tropezar a nadie. Bueno, ni al incrédulo, acá está centrado dentro de los hermanos de la iglesia. Apoyar a los débiles, renunciar a lo que nos agrada para edificar el hermano. Miren la recomendación más importantísima esta, ¿va? Esa es la responsabilidad del fuerte. Renunciar a lo que nos agrada para edificar al hermano más débil. ¿Qué es lo que regula este comportamiento? El amor a nuestro prójimo. Eh, Esto es, esto es una manifestación de amar al prójimo. Es dejar de comer carne acá en concreto, dejar de comer vino para no afectar la conciencia del hermano más débil. Y ahí yo estoy practicando algo más grande, que es el amor hacia el hermano más débil. Pero el débil también tiene responsabilidad. ¿Cuál es esta responsabilidad del débil? Pero tiene menos, ¿ah? Tiene dos, en cambio la otra tiene varias. Cuatro responsabilidades. No condenar al más fuerte la fe. 14. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que no come, porque Dios le ha recibido. Ya, eso es lo primero que debe hacer, ¿eh? No condenar al más fuerte. No decir que un hijo del diablo se va a perder, es un pecador, es un incrédulo, un pagano. No condenar al hermano más fuerte, dice acá. Y no juzgar al hermano más fuerte. No condenar al hermano más fuerte ni juzgar al hermano más fuerte. Eso es lo que nos enseña esta porción del texto sagrado. ¿Qué más? Y eso es lo que podemos comentar en esta parte. Se entendió a qué se refiere. Lo más probable es que sean judíos que estaban observando algunos días y no estaban comiendo algunas comidas, pero por temas del judaísmo. Aquí dice ya los días no tienen ninguna importancia. Algunos guardan un día, otros no guardan ningún otro día. El día del Señor ahora el que se guarda el cristiano el día domingo, porque recuerdan que ese día comenzó o resucitó el Señor Jesucristo. Pero otros no hay ningún problema que sigan guardando el día sábado, si son judíos. Eso es lo que comenta el texto. Lo más probable es que se refieran a un conflicto con los judíos acá. Pero el apóstol Pablo dice que si son todos hermanos y el más fuerte debe someterse al más débil. La responsabilidad del débil como el fuerte en la fe, mantenerse firme en sus propias convicciones, no juzgarse mutuamente, esforzarse por mover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Ahí está un principio muy importante para las buenas relaciones dentro del cristianismo. Lo que debe mover todo es procurar la paz y la mutua edificación. Muy hermoso esta enseñanza. Procurar la paz. Si depende de nosotros, estar en paz con todo el mundo. Y edificarse mutuamente. La convicción que tenga el creyente debe ser un asunto entre Dios y él nada más. Y aceptarse mutuamente. Recibirse mutuamente. Lo débil de la fe, dice Douglas Moo acá, eran judíos cristianos que se abstenían de ciertos tipos de alimentos y observaban determinados días en su descanso, en su deseo de continuar siendo fiel a la ley de Moisés. Moo explica que hay abundante evidencia de que la disputa entre los fuertes y los débiles estaban basadas en la diferencia entre judíos y gentiles. Douglas Moo se decanta hacia la interpretación o la explicación de los fuertes y los débiles, judíos cristianos con los otros cristianos. Los judíos
son en este caso los débiles que guardaban la ley de Moisés. La confirmación de que la posición de los débiles tiene un origen básicamente judío proviene del uso que Pablo hace del término koinos, que significa común, impuro, para describir implícitamente la actitud de los cristianos débiles hacia la comida. Este término se había convertido en una forma más o menos técnica para describir los alimentos prohibidos de la ley de Moisés, es decir, los alimentos kosher, los que no son puros. No eran judíos que quisieran por medio de estas restricciones justificarse, pues Pablo dice que a los débiles se deben recibir en la comunidad. Por lo tanto, el hecho de guardar el sábado o guardar alguna fiesta judía y el hecho de seguir obedeciendo la ley de Moisés no tenía la finalidad de justificarse delante de Dios, sino que simplemente querían seguir obedeciendo la ley de Moisés, pero no para justificarse, porque ya eran cristianos y el apóstol Pablo dice que deben ser recibidos en la iglesia. No son judaizantes en este sentido, entonces. Por lo tanto, no es incompatible con el Evangelio esta creencia de los débiles. Como Pablo no menciona sobre la comida sacrificada a los ídolos, pero la ley no prohibía comer carne ni beber vino, sino, sin embargo, bajo ciertas circunstancias, los judíos escrupulosos a veces evitaban toda carne en entorno donde no pudiesen estar seguros de que si se había preparado correctamente o no se había preparado correctamente. También algunos judíos en ocasiones se abstenían de vino cuando se sospechaba que había sido manchado por la práctica pagana de ofrecer libaciones a un dios pagano. En ese sentido, algunos judíos se abstenían también. Hay documento, hay información que esa es la creencia y la práctica de los judíos bajo ciertas circunstancias cuando no tomaban vino, cuando no estaban seguros si había sido ofrecido algún dios o no. Finalmente, la ley mosaica establece la observancia de muchos días especiales religiosos, el sábado semanal, la fiesta religiosa más importante, y muchos judíos del primer siglo también observaban los días de la semana del ayuno y también de la oración. Esa es la explicación que da Douglas Moo acerca de estos débiles en la fe. Es muy convincente lo que señala Douglas Moo, son judíos, pero que no querían justificarse por medio de la ley, pero sí querían seguir obedeciendo la ley. Es la explicación que da este autor acerca de los débiles en la fe. Pero la iglesia debía recibirlo dentro de la congregación. Vamos a hacer un repaso de esta clase. Pueden activar los micrófonos y responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las obligaciones del creyente para con el Estado? Debe sujetarse a las autoridades. Perfecto, muy bien, sujetarse a la autoridad. ¿Qué más? Hacer lo bueno. Excelente, hacer lo bueno. Y también deben dar. A cada uno lo que correspondía, el Perfecto. impuesto, todo eso, con las Con contribuciones. contribuciones, el respeto también, ¿eh? El respeto, mire lo que enseña el cristianismo. El respeto y el honor. ¿Cómo no fomentar el cristianismo dentro de las autoridades políticas? Si el cristianismo enseña a respetar a los funcionarios públicos. Un cristiano nunca va a insultar, va a agredir, le va a faltar el respeto a un carabinero, por ejemplo, a uno de la PDI, a nadie. No le va a escupir. Deberían fomentar el cristianismo, porque esto es lo que enseña el cristianismo con respecto a los funcionarios públicos, a respetar, a darle el honor a todos los que trabajan en el gobierno. Ya, ¿qué más? ¿Cuáles son los propósitos del Estado? ¿Por qué existe el Estado? Para castigar a los malhechores, Excelente, muy bien. infundir temor al malvado y servir Y servir a Dios, ¿eh? El Estado sirve a Dios. Excelente. Nuestra única deuda que debemos tener los creyentes, ¿cuál es? Es amar a nuestro prójimo. Esa es nuestra deuda. Y que nunca podremos pagar lo suficiente. Amar al prójimo, ¿eh? Y lo distintivo del creyente. La razón de ser de los creyentes. El núcleo
del comportamiento, la motivación de todos los creyentes, el amor al prójimo, a Dios. Ante la urgencia de la hora presente, ¿qué deben realizar los creyentes? Dejar a un lado las obras De las tinieblas. de las tinieblas, excelente. ¿Y qué deben ponerse los creyentes? Las armas de la luz. Las armas de la luz. Muy bien, las armas de la luz, excelente. ¿Cuáles son las responsabilidades del que es fuerte, pero en la fe? Es fuerte en la fe. Debe recibir al débil, pero no debe discutir con él. Excelente, no menospreciarlo tampoco, no poner tropiezo y apoyarlo, edificarlo. Esas son las responsabilidades del más fuerte. Pero el débil también tiene responsabilidades con el más fuerte. ¿Cuáles son estas responsabilidades del débil? No condenarlo y no juzgar. Excelente, no condenarlo y no juzgarlo. Muy bien. Vamos a escuchar una predicación. Esto está dentro del plan de curso, ¿eh? Para los que ya tomaron homilética, predicación, y para los que no han tomado homilética, una disertación. La próxima semana voy a enviar la fecha de las... Quedan 3 clases más de disertación y predicación. Ahora va a predicar nuestra hermana Danay y la hermana Belén, no sé si alcance. La próxima semana predicaría la hermana Belén, la primera, porque hay tiempo suficiente. Pero vamos a escuchar a la hermana Danay. Adelante, hermana Danay. Ya, buenas tardes, hermanos. Estaremos leyendo las escrituras en Romanos capítulo 12, del verso el 1 al 2. Dice su palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el último día de clases, un profesor refirió unas breves pero emocionantes palabras a sus alumnos. Han sido largos 5 años en esta gran universidad. Hemos tratado de enseñarles todo lo necesario para formar profesionales capacitados en el área de la salud, y también les hemos entregado todas las herramientas para que se desenvuelvan en el mundo laboral. Recuerden, todo lo que han aprendido deben ponerlo en práctica allá afuera. Mucho éxito, mis queridos alumnos. En una gran ovación, el profesor se despidió de sus estudiantes. Tal como este profesor, el apóstol Pablo exhortaba a los hermanos en Roma. Los creyentes ya habían aprendido las grandes verdades de la fe cristiana y todas las obras de Cristo a nuestro favor ya habían sido expuestas. Ahora es tiempo de llevar esas enseñanzas a la práctica. El creyente debe responder a un llamado de Dios. Dios hace un llamado a la consagración del creyente. ¿A qué consagración Dios llama al creyente? Dios llama al creyente a consagrarse en 2 aspectos. A consagrar el cuerpo, como leíamos en el verso 1. Pablo, en su doxología de alabanza, en el capítulo 11, vemos en el verso 36, señalaba que todas las cosas eran para la gloria de Dios, y por ende nosotros debemos responder ofreciendo nuestras vidas por completo al Señor. Dice su palabra, un cuerpo como sacrificio vivo. Antiguamente se ofrecían a Dios sacrificios de animales muertos, pero ahora Cristo ha entregado su vida e hizo un sacrificio perfecto por los pecados del hombre, por lo que los ritos antiguos perdieron la efectividad. Para quienes viven una vida nueva en el Señor, el único culto aceptable de adoración consiste en ofrecerse a sí mismos por completo a Dios. Ya no es un sacrificio levítico de animales muertos, sino ahora es un sacrificio de alabanza. Hermanos, Dios no desea animales, sino nuestras vidas. Cada día debemos echar a un lado nuestros deseos y seguirle,
poniendo nuestras energías y nuestros recursos a su disposición, sigámosle y confiemos en Él. Nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sentido su gran amor. Ahora ofrezcámosles con gozo un sacrificio vivo para su servicio. También un cuerpo santo, ya que vamos a sacrificar nuestras vidas a Dios. Debemos recordar que el Señor demanda sacrificios santos, es decir, apartados de cuestiones profanas y dedicados plenamente a su servicio. Presentadle a Dios vuestro cuerpo, dice. No hay exigencia más característicamente cristiana. Para los griegos, lo que importaba era solamente el espíritu. El cuerpo era solo una prisión, algo despreciable y muchas veces vergonzoso. Pero el cristiano sabe que su cuerpo pertenece a Dios tanto como su alma y que puede servir a Dios tanto con su cuerpo como con su mente o su espíritu. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el instrumento con el que hace su obra y por ende debe santificarse. Cuando vamos a dar un regalo, buscamos algún objeto hermoso, limpio y digno al ser amado. No vamos al basurero y entregamos algo sucio y algo descuidado. Por ejemplo, es imposible, no sé si es imposible imaginar a un esposo sacando flores de un vertedero para regalarle así a su esposa. Ello demostraría una actitud de tal vez desprecio a ella. De igual modo, al Señor no podemos darle una vida y un cuerpo sucios manchados por el pecado. Hermanos, amados, a Él le entregamos una vida santa, limpia y digna para expresar nuestra gratitud hacia Él. Su palabra también dice un cuerpo agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nos entregamos como sacrificio a Dios cuando entendemos su gracia y su lugar en nuestras vidas. Al ofrecer nuestro ser, al santificarnos, no lo hacemos de manera ignorante, como animales llevados al matadero, sino inteligente y voluntariamente. En el verso 2 leemos, a consagrar la mente, no conformándonos a este siglo. Tiene que ver esto con no adoptar el esquema, la apariencia, la forma del mundo. Todos los que han visto cómo se hace un queque, sobre todo las dueñas de casa, sabrán que la forma que éste adquirirá no depende esencialmente de los ingredientes o de la masa, sino del molde en que éste se ponga. Si el molde es cuadrado, redondo, en forma de corazón, en forma de estrella, entonces el queque se amoldará a esa forma. Un mundano es aquel que adopta el esquema del mundo. El molde es el mundo y el hombre adopta esa forma. La transformación exige dejar de vivir al estilo del mundo con sus criterios y sus actitudes. Amados, los creyentes no se adaptan a las costumbres y conductas de este mundo pecaminoso y corrupto. Sin embargo, es posible evitar muchas conductas mundanas sin dejar el orgullo, la codicia, la arrogancia, el egoísmo, etc. Por tanto, ese rechazo debe estar arraigado, pero arraigado en nuestras mentes. Solo cuando el Espíritu Santo renueva y reeduca nuestra mente es que en verdad somos transformados. Y por último, renovando el entendimiento. Se trata de una renovación evolutiva de nuestros pensamientos, una renovación de la mente que va día a día y cada vez más. Al renovarse, el enfoque de las cosas y la percepción de ellas cambia. Se trata de una forma de pensamiento distinta a la del mundo, una renovación mental que sobra del Espíritu Santo de nuestro Dios. La renovación es íntima, es decir, afecta a la parte espiritual que incluye el pensamiento y que compromete toda la vida consciente del cristiano. Ahora, la idea es que la mente de Cristo debe ser la forma natural del pensamiento de cada cristiano. Como las acciones nacen de los pensamientos, una mente renovada produce actos renovados. El pensamiento renovado
no conduce una licencia para el libertinaje, sino todo lo contrario, conduce todo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios, a través de su palabra, mis queridos hermanos, nos hace un llamado a la consagración, pero este llamado implica la vida entera, tanto el cuerpo como la mente. Todo el ser del cristiano es renovado por el Señor. Amados hermanos, el verdadero culto a Dios no es ofrecerle una liturgia, por muy noble que sea, o un ritual, ni siquiera el más solemne. El verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestra vida entera, porque somos el templo del Dios vivo. Una hermosa alabanza dice: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén, mi hermana Dana, muchas gracias por el sermón que edifica espiritualmente el alma, alimenta el alma, los sermones, ¿eh? La palabra de Dios edifica espiritualmente el alma. Muchas gracias, hermana Danay. Nos comparte el sermón con nosotros para repartirlo a los hermanos de este grupo de Romanos y Galatas. Y todo lo que van a predicar también, todo lo que van a dar estos sermones. Vamos a concluir la hermana Belén entonces la próxima semana, la primera parte de correspondida a hermana Belén, y después hermano Cristóforo Barriento la segunda parte de la próxima semana. Ya, hermano, no hay problema. A ver. Vamos a finalizar con una oración a nuestro Señor entonces. Mi hermana Belén, por favor, nos dirigen una oración para concluir. Amén.